Eh, y esta serie está basada en un versículo que estoy impulsando a que le memoricen. ¿Quién recuerda que dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Por aquí está. Recibiréis poder. Ay, ya le pusieron el machetico, ¿verdad? Para que no, bueno, listo, leamos nuevamente. 1, 2 y 3. Note los énfasis, ¿cierto? Debían recibir el poder, es decir, debían esperar el Espíritu Santo para recibir poder con un propósito. ¿Cuál era? Ser testigos. Y note los lugares donde debían ser testigos: Judea, Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último. Uno ve que el Evangelio se movió en el libro de Hechos de esa manera. Y Jesús, que me va a estar moviendo rápidamente la siguiente diapositiva, Jesús, muévela rápidamente. Listo. Entonces, decíamos que esta serie de Hechos moviendo el Evangelio es como una serie de Netflix o de Amazon. ¿Por qué? Porque tiene varias temporadas. Y en la siguiente diapositiva, hoy no tengo, por eso estoy con Jesús. En la siguiente diapositiva, voy hablando rapidito, muévelas todas enseguida. Muévelas todas. Decíamos que hay 3 temporadas. Entonces, la primera temporada de Hechos del 1 al 7 es cómo se movió el Evangelio en Jerusalén. La siguiente temporada es cómo se movió el Evangelio en Judea y Samaria, donde estamos ahora mismo. Y la última temporada es cómo se movió el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, en la primera, en la temporada 2 que hemos iniciado, dijimos que en el episodio 1 de la temporada número 2, decíamos que inició con la muerte de Esteban. Yo les decía la última vez que es chévere cuando tú ves una serie de Netflix o de Amazon y termina la temporada en el momento como más crucial, y uno a veces no puede perder la tentación de seguir viendo, porque terminan siempre las series, están como programadas para terminar así, ¿cierto? Lo dejan a uno para que siga viendo. Y así termina la primera serie, la primera temporada, con la muerte de Esteban. Inicia la segunda temporada con una persecución a la iglesia, inicia que los creyentes se dispersaron, inicia con una evangelización expansiva producto de la muerte de Esteban. Eso fue en el episodio 1 de la segunda temporada. Pero en el episodio 2, ¿se acuerdan? Que lo compartió este servidor, resaltábamos que en esa expansión evangelizadora, Felipe es un personaje principal. Y decíamos que Felipe fue un evangelista que nos da muchas lecciones sobre la evangelización pública y la evangelización personalizada o personal. Entonces hablábamos de algunos principios de cómo debemos evangelizar de manera personal. Y en el episodio 3 de la temporada 2, María del Mar nos contó el domingo pasado la conversión del apóstol Pablo. Y esto me llamó la atención, porque ella decía que en la conversión del apóstol Pablo lo tituló Los encuentros cruciales. Dice, los 4 encuentros que tuvo Pablo lo debe tener todo creyente cuando conoce al Señor Jesús. Entonces, primero fue un encuentro con Jesús, habla de conversión, lo primero que uno le pasa. Un encuentro con Ananías, él estaba ciego y después que recibió la sanidad fue bautizado. Todo creyente debe bautizarse. Un encuentro con la oposición, lo persiguieron, es normal la persecución. Si no te están persiguiendo por causa de tu fe es porque nadie sabe que eres cristiano. Entonces, porque los valores cristianos chocan a veces con los valores de los no cristianos. Y un encuentro con la iglesia. Llegó un momento que la iglesia por fin recibió a Saulo. Ser miembro de una comunidad. Entonces, digamos, esos encuentros que tuvo Pablo deben ser normal en todos los creyentes. Y uno debería examinarse. Si yo no estoy con estos encuentros, no he tenido estos encuentros, todavía no estoy caminando con el Señor. Estoy todavía en el proceso, como Saulo, de conocerlo. Hoy, en el episodio 4 de nuestra temporada, vamos a hablar de Hechos. Les pido por favor que se ubiquen en Hechos, capítulo 9, del versículo 31 al 43.
Y en este episodio, que lo he titulado Instrumentos para consolidar, vamos a ver que el escritor bíblico nos va a mostrar dos características fundamentales para el crecimiento y la consolidación de la iglesia a través del ministerio pastoral de Pedro. Se nota que la iglesia, se nos viene contando varios sucesos, la conversión de Pablo, y de pronto, de manera brusca, se cambia ahora a Pedro. Pedro va a ser ahora del capítulo 9, 31 hasta Hechos capítulo 12, el personaje principal. Ya no va a ser Felipe. Ustedes saben que las series a veces van cambiando de personajes. Aquí ahora el personaje es Pedro. Y Pedro nos va a desafiar. Nos va a dar un ejemplo de cómo tú y yo podemos ser creyentes que ayuden al crecimiento y a la consolidación de una iglesia. Y mi oración es que al estudiar este pasaje, los que les gusta orar mientras uno está enseñando, yo tenía esa dinámica muchas veces en la iglesia donde vengo, yo oraba por mi pastor cuando estaba enseñando para que Dios le diera más. Entonces, si se quiere unir con mi oración es que al estudiar este pasaje, usted se deje usar como el apóstol Pedro para el crecimiento y la consolidación de la iglesia. O que usted se deje afirmar y consolidar por un apóstol Pedro que está aquí en la iglesia. ¿Me hice entender con eso? Que usted se deje usar como el apóstol Pedro para crecimiento y consolidación de la iglesia, o que se deje afirmar o consolidar por un Pedro representado aquí en esta congregación. Porque usted sabe que eso no pasa aquí, pero me toca dar ejemplos. Pero usted sabe que hay personas que no les gusta que los pastoreen. Eso lo hablamos muchas veces. Hay hermanos que vienen a la iglesia, no les gusta que los visiten, que no se metan en sus vidas, con consejos. Y cuando eso pasa, de que no les gusta que se metan en su vida, que los consoliden, que los afirmen, que los pastoreen, eso está revelando que hay un entendimiento equivocado de lo que significa ser miembro de una congregación. Pero eso no pasa aquí, simplemente por dar el punto y entender lo que quiero llevar. Pero hay hermanos que solo viven enfocados en sus problemas. Entonces está la otra cara de la moneda. Los que no les gusta que los consoliden, o los que no les gusta consolidar. Entonces hay hermanos que solo viven enfocados en sus problemas, ¿cierto? En su vida. Y una vez hablábamos en una enseñanza que nuestras oraciones revelan nuestras prioridades. Entonces a veces nuestras oraciones no están enfocadas en el reino de Dios, sino en nuestro propio reino, ¿cierto? Yo no oro, Señor, crecimiento por la iglesia, ayuda a mi hermano, a mi sino que Señor, bendíceme, guárdame, ayúdame. Todo es enfocado en tu propio reino. Y eso revela una persona que no tiene un entendimiento bíblico de lo que significa ser miembro de una iglesia, que está enfocado solamente en sus problemas y es indiferente a los problemas y dolores que las personas tienen. Todo es, Señor, mira, todo es yo, bendíceme. ¿Y por qué a mí? O sea, hay un problema ahí con el ego en esa parte. Entonces, pensando en eso, quiero que leamos el texto y aprendamos del apóstol Pedro cómo ser un instrumento de consolidación. Y ubíquese ahí nuevamente en Hechos 9:31. Lo vamos a leer del versículo 31 al 43. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, según iba creciendo. Versículo 32. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron
y se convirtieron al Señor. Note lo que dice después, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula. Note los cambios de escenario. Ahora nos dice una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida, es decir, el lugar donde estaba Pedro, estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. Y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Note esa escena muy emotiva ahí. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, volviéndose al cadáver y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Note lo que dice el versículo 42. Esto se supo en todo Jope, y muchos ¿qué? Creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Padre, oramos para que hables a nuestras vidas. Acalles en estos momentos todo pensamiento que quiera robar lo que tú nos vas a decir. Llévate toda ansiedad. Que en el nombre de Jesús salgamos edificados, exhortados y consolados. Amén. Amén. Nuestro pasaje inicia en un versículo o un texto que sintetiza o resume cómo la iglesia en Judea, en Galilea y en Samaria había venido avanzando hasta el momento. Y eso está en el versículo 31, la versión Las Américas. ¿Y dónde está? Y quiero que hagamos nuevamente el ejercicio de observación. A mí me gusta que usted no dependa tanto del pastor o del predicador, sino que usted aprenda a observar la Biblia. Quiero que mire ese pasaje y me responda la palabra con qué, o me responda la pregunta, ¿con qué palabras se describen a la iglesia? Está sencilla. ¿Con qué palabras se describen a la iglesia? Dice que, entre tanto, la iglesia gozaba de paz. Ay, eso está facilito. Por toda Judea, Galilea y Samaria. Y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Este versículo sintetiza o resume cómo la iglesia ha venido avanzando hasta el momento y cómo va a seguir avanzando. ¿Cómo se describe aquí la iglesia? ¿Cuáles son las palabras que sobresalen allí? ¿Una iglesia que qué? En orden. Primera, ¿cuál es? Gozaba de paz. Y es posible de que aquella persecución que se vino por la muerte de Esteban, como que cesó en el momento y gozaba de paz. ¿Qué más dice la iglesia? Era edificada. ¿Qué más? Andaba en el temor del Señor, pero también en la fortaleza. Note esa parte. Yo ando en el temor del Señor, o sea, yo ando en obediencia al Señor, pero también ando en la fortaleza. Ahora aplicaremos eso. Del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la última expresión? Seguía creciendo. Y me gusta cómo lo dicen la Nueva Versión Internacional, para el énfasis que quiero hacer. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que
¿Que se qué? Perdón, nuevamente. Se consolidaba la iglesia. Disfrutaba de paz, pero se consolidaba. Y no dice, ¿en dónde? En toda Judea, Galilea y Samaria. Y según ese texto, ¿de qué manera la iglesia se consolidaba? Ahí en ese versículo. ¿Cuál es la característica de una iglesia consolidada según ese mismo versículo? ¿Cuál es? Y lo notamos por el conector. Pues, o por tanto, ¿cierto? Dice, la iglesia disfrutaba de paz, era consolidada, pues, se está diciendo, pues que vivía en el temor del Señor, iban creciendo en número y se fortalecían por el Espíritu Santo. Una iglesia consolidada es una iglesia que vive en obediencia al Señor, una iglesia que crece numéricamente, ¿cierto? Pero también es una iglesia que está fortalecida, que las situaciones difíciles de la vida, que las tensiones de la vida, aprenden a descansar en el Señor y seguir avanzando. Y es interesante que estas características de cómo la iglesia puede ser consolidada, hay un teólogo que dice que las iglesias de esos lugares se estaban consolidando y obedecían al Señor en todas las cosas como para reafirmar estas características. Y dentro de esas características, el punto que quiero hacer énfasis en esta primera parte es que el crecimiento, déjalo ahí en la NBI, el crecimiento numérico, vivir en el temor al Señor y estar fortalecido con el Espíritu Santo va a depender de dos cosas que el apóstol Pedro nos va a mostrar que hizo. Porque ese versículo sintetiza lo que ha venido pasando, pero a la vez nos va a introducir o nos va a ilustrar, o el texto que viene nos va a dar un ejemplo de cómo eso pasaba. Y parece que el apóstol Pedro, con eso que pasó allí, nos va a decir cómo ellos se consolidaban. Y el tema de la oración va a ser vital. ¿Por qué? Yo sé que muchos de los que estamos aquí oramos o hemos orado por el crecimiento numérico y espiritual de esta iglesia. ¿Cierto que sí? Hemos orado por el fortalecimiento de cada persona, de cada familia, de esta congregación. Y hemos orado por el temor en el andar de cada miembro. Yo agradezco a los que están comprometidos con la oración por la iglesia durante la semana, los miércoles específicamente, los domingos. Y estamos orando como para que usted tenga una visión un poquito más clara de a qué nos referimos cuando oramos por el crecimiento espiritual, por la consolidación de las personas. Estamos orando para que cada miembro de esta comunidad, cada matrimonio y cada familia puedan aprender a superar los conflictos y las situaciones críticas de la vida en el Señor. Porque una iglesia consolidada es una iglesia que está fortalecida en el Señor, que vive en el temor del Señor, en obediencia al Señor, y que va creciendo. Cuando estamos orando los miércoles, Señor, oramos por cada familia, oramos y a veces oramos con nombre propio, oramos por esta pareja, oramos por estas personas. Esto es lo que queremos, que ellos y nosotros los que estamos aquí podamos aprender a resolver los conflictos o a superar los conflictos y situaciones difíciles de la vida. Hoy, por ejemplo, en el tiempo de alabanza, le dije a Alejandra que quiero como que en medio de la liturgia que tengamos siempre una oración pastoral, ya sea por los ancianos o por un miembro de esta congregación, que cada tiempo de alabanza este servicio esté rodeado por la oración
de las necesidades de ustedes. Y cuando estamos orando por eso, podríamos decir que de manera más específica queremos que los desacuerdos entre los esposos, que los desacuerdos entre padres e hijos, aprendamos a manejarlos en el Señor. ¿Cierto que sí? Porque a veces la cultura de este mundo nos ha influenciado tanto, y por eso que el apóstol Pablo decía, no os conforméis a este siglo, no se dejen amoldear, no vivan de acuerdo a este mundo. Los valores de este mundo son diferentes a los valores del creyente. No está mal pedir perdón, no está mal humillarse y acercar, no está mal, eso es allá afuera, no. O sea, aprendamos a resolver los desacuerdos en el Señor. A eso nos referimos con crecimiento espiritual. También nos referimos que las necesidades de un empleo o un mejor salario o ingresos para el sustento los aprendamos a manejar en el Señor. ¿Por qué digo eso? Porque a veces también el diario vivir nos llenan de mucha ansiedad y desplazamos la relación con Dios, desplazamos la relación con la comunidad que Dios ha puesto para animarte por estar tan absorbido en tu vida laboral o en tu vida escolar, universitaria. O sea, que aprendamos a manejar esas situaciones, esas necesidades que tenemos, porque es una necesidad, yo tengo que trabajar, ¿cierto? Pero que aprendamos a manejarlas en el Señor, que le demos prioridad, como dice el evangelista. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué viene después? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo puedo hablar con autoridad de eso. Yo desde que conocí el evangelio, comprometido con el Señor. Y eso no quiere decir que yo no trabajaba. Yo trabajaba. Y Dios suplía, Dios sostenía. Pero cumplir con mis responsabilidades en el Señor. También cuando oramos por esto de una iglesia consolidada, una iglesia fortalecida, una iglesia que anda en el Señor, estamos pensando también que las luchas, las tensiones emocionales como la depresión, la soledad y la ansiedad, aprendamos a manejarlas. ¿Dónde? Diga conmigo, en el Señor. Ese es el énfasis, en el Señor. El creyente también está expuesto a una depresión. También estamos expuestos a sentimientos de soledad. ¿Cuántos han vivido eso? Sí, Señor. Solamente yo soy aquí el único humano. Yo he tenido problemas de soledad, de tristeza, a mi esposa también. Y a veces le digo, que tengo síntomas de depresión, pero molestándola también. Pero hemos tenido situaciones tensas. Lucho muchas veces con la ansiedad, me siento oprimido y siento que me estoy ahogando. Yo he tenido eso muchas veces. ¿Y cuál es el desafío? Que aprendamos a manejarlas en Él. Repita conmigo, en el Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Por nada estéis afanosos. Y Él nos da el consejo de cómo yo puedo manejar eso. Dice, más bien sean conocidas tus peticiones, es decir, eso que te está deprimiendo, eso que te mantiene luchando con soledad, con ansiedad, preséntalas delante del Señor en oración. Note lo que dice, en oración, en ruego y en acción de gracia. No te dice énfasis en la oración. Oración, súplica y acción de gracia. Y dice el versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dígalo, termínalo conmigo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, es en el Señor que uno tiene que aprender a manejar esas situaciones tensas de nuestras emociones. Y a eso nos referimos cuando estamos orando por una iglesia consolidada, una iglesia que crece espiritualmente, una iglesia fortalecida en el Señor. Entonces, en la frase esta que viene después de esta, una iglesia consolidada, para responder la pregunta de las características de una iglesia consolidada, la que tenías ahorita, es aquella que se caracteriza
porque crece numéricamente y se fortalece mutuamente debido a que sus miembros están comprometidos con la oración y con la visitación pastoral, como les voy a mencionar en el momento. En esas dos características quiero que hoy tengamos presente: la oración y la visitación pastoral, porque el texto nos menciona eso. Del versículo 32, una vez que se sintetiza cómo la iglesia viene avanzando de manera consolidada, nótelo cómo inicia. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Note que Pedro ahí se describe al apóstol Pedro dedicado a un ministerio itinerante, es decir, que va de un lugar a otro sin permanecer mucho tiempo fijo. Dice el texto que él se dedicó a visitar aquellas regiones. ¿Y visitaba a quién? A los santos. Entonces es interesante esa parte, ¿verdad? Que el apóstol Pedro se describe como una persona que estaba dedicado a la visitación pastoral o a la visita pastoral. Él estaba, cuando hubo la persecución, ellos se quedaron en Jerusalén, pero parece que cuando calmó un poquito la tensión, la iglesia gozaba, empezó a hacer unas visitas. Y en esas visitas a los santos llegó a dos lugares específicos que vamos a mencionar. Pero quiero resaltar eso, que nos dice el texto que Pedro estaba dedicado a la visita pastoral. Y en el verso 39 del pasaje que leímos, nos dice que él estaba muy comprometido y dispuesto a atender las necesidades de los hermanos. Porque cuando lo mandaron a llamar, ahora vamos a ver ese texto, dice el texto en mi versión: entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Note ahí que Pedro estaba muy dispuesto o muy comprometido con atender las necesidades de los hermanos en la fe. Entonces es importante eso, que al momento de consolidar a una iglesia, para que crezca numéricamente, para que sea fortalecido, la oración y la visita pastoral es indispensable. ¿Por qué digo esto? Note que los versículos del 32 al 43 está dividido en dos escenas. Y en esas dos escenas se describen ¿cuántos milagros? 2 milagros. Y uno puede notar o identificar las escenas por los cambios de lugar y los cambios de personaje. Donde el personaje principal es Pedro, para que usted vaya aprendiendo cómo se estudian los textos narrativos, uno puede identificar los cambios las perícopas, viendo cómo se cambian personajes y cómo se cambian lugares. Por ejemplo, en la primera escena, ¿cuál fue el milagro que se describe? Del versículo 32 al versículo 35. ¿Cuál fue el milagro? La sanidad, por ahí lo escuché, de un paralítico, ¿cierto? ¿Quién lo recibió? Por ahí dijeron el nombre. Eneas, ¿cierto? Ese es el personaje que se... ¿Y dónde sucedió esa sanidad o ese milagro? Sucedió en Lida. Entonces digamos que en esta primera escena se resalta que Eneas, un paralítico postrado por 8 años, dice el texto, postrado por 8 años en cama, recibió el milagro de la sanidad por el apóstol Pedro. En la segunda escena les hago la misma pregunta. ¿Cuál es el milagro? ¿Quién lo recibió? ¿Y dónde sucedió el milagro? Segunda escena, del versículo 36 al versículo 43. ¿Cuál es el milagro? Una mujer, una discípula, note que el texto dice que era discípula, llamada Tabita, que traducida es Dorcas. Esta discípula se caracterizaba por ser muy adinerada y que ayudaban continuamente a los hermanos de la ciudad de Jope.
Bueno, ya les mencioné el machetico. ¿Quién lo recibió Dorcas y dónde sucedió? En Jope. Y dice que esta mujer se enfermó y murió. Llaman al apóstol Pedro los discípulos y Pedro entonces se levanta y va enseguida. El texto dice que cuando llegó, unas viudas, parece que esta hermana Dorcas como que ayudaba mucho y estas viudas eran una de las personas a las que ella ayudaba. Y esas hermanas, cuando se murió Dorcas, el corazón se les quebró y estaban... Ustedes y yo que hemos vivido la partida de familiares cercanos, eso duele. Esa escena es muy, muy emotiva, o sea, había un desconsuelo. Y la visita pastoral de Pedro, dice, entonces se levantó Pedro. Y fue la visita de Pedro a esa comunidad, trajo ¿qué? Fortaleza. Mandó a sacar a los hermanos. Y la escena es muy parecida. Es más, ambas escenas son muy parecidas al ejemplo de Jesús. Así como Jesús resucitó, sanó al paralítico, con la misma expresión. ¿Se acuerdan? Toma tu lecho y anda, levántate. Lo mismo hizo Pedro. Toma tu lecho y anda. Y así como Jesús mandó a sacar a la hija de Jairo, que le dijo, Tabita, talita cumi, levántate, ¿se acuerdan? No está, por eso se puede confundir. Tabita, Tabita cum, es el nombre en griego, si no estoy mal, que traducido es, si se recuerdan el texto. No. Bueno, se me escapó, pero o sea, yo lo tengo apuntado. Niña, a ti te digo levántate. Eso está en Lucas 5:24, ¿cierto? Esa es la del paralítico. Esa es una expresión en griego que al momento de traducir la pusieron igualita. Pero acá no es Tabita, Tabita cumi, es Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y fue el mismo caso. Pedro le dijo, sacó a todo como lo hizo Jesús y oró. Se arrodilló y se levantó esa mujer. Entonces, uno puede notar que en estas dos escenas, donde se está describiendo dos milagros, el texto está rodeado de oración y está rodeado de atención a las necesidades de las personas. ¿Sí lo notaron conmigo? ¿Cierto que sí? En la primera escena, el milagro se da en un ambiente no eclesial. Yo pude notar eso, que es un ambiente no eclesial, es decir, de no cristianos. Pedro siguió el ejemplo de Jesús y dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, así lo dijo Jesús. ¿Y qué produjo eso en el texto? Según el versículo 31, 35. En el 35, ¿cómo lo dice el 35? Dice, nota la expresión, convirtieron la visita pastoral, la atención a las necesidades de las personas, produjo una conversión en muchos. Parece que es un ambiente no cristiano. Pero en la siguiente escena, el milagro es un ambiente eclesial. Unos discípulos, dice el texto, al parecer por lo que pasó en Jope, escucharon que Dios lo usó allá, mandan a llamar a Pedro para que ore por Dorcas, una discípula, note que siempre se menciona la palabra discípula, que había muerto. Entonces, Pedro, siguiendo el ejemplo de Jesús, en la resurrección de la hija de Jairo, manda a sacar a todos, se arrodilló, oró al Señor y sucedió el milagro de la resurrección. ¿Y qué dice el versículo 42? ¿Cuál fue el efecto de esta visita pastoral a hermanos de la iglesia? Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. O sea, podríamos decir que esa visita pastoral a hermanos de la iglesia tuvo un doble efecto. Un efecto en los no creyentes, pero también un efecto en los discípulos allí presentes. Su fe se les afirmó. Ellos creyeron más en el Señor al ver que Dios responde a las necesidades.
Entonces, uno podría sintetizar que teniendo en cuenta el verso 31, Pedro fue el instrumento de Dios en este texto. Primero, ¿se acuerdan del versículo 31 de que la iglesia iba creciendo, consolidándose y se fortalecía en el Señor? Pedro fue el instrumento de Dios para el crecimiento numérico de la iglesia. Y Pedro fue el instrumento de Dios para que la fe de los hermanos fuera edificada y fortalecida. ¿Lo notaron conmigo? En la primera cena hubo conversión y en la siguiente cena se afirmó la fe. Se fue el instrumento para crecimiento numérico, pero fue instrumento para que la fe de los hermanos se afirmara, se fortaleciera en el Señor. Yo creo, lo he dicho varias veces, pero me gusta repetir para que este texto, ahora sí en la última parte, aquí, la visitación pastoral de Pedro por las diferentes regiones, orando por las necesidades de los no creyentes y creyentes, es un ejemplo de cómo se consolida una iglesia para que crezca y se mantenga unida. Díganme un amén a eso si lo recibieron. La visita pastoral, oiga esto, pero orando por las necesidades de los no creyentes y de los creyentes, es un ejemplo bíblico aquí para entender cómo se consolida y cómo crece una iglesia. ¿A ustedes les gustaría que la iglesia creciera más? Díganme. Amén. Solamente escuché un amén por ahí, amén. Yo no soy mucho de esto, amén, pero quiero hacerlo como participativo para ver si usted me está recibiendo. ¿A usted le gustaría que la iglesia creciera? ¿A usted le gustaría que su familia estuviera consolidada y creciera también? Se necesita una visita rodeada de oración por las necesidades de las personas. Y tal vez nosotros no somos apóstoles como Pedro. Tenemos personas, cuando yo sepa, en estos momentos paralíticas dentro de la iglesia por 8 años. Ni tampoco cuando se muere un creyente pedimos oración para que sea resucitado. A nosotros, para que hagamos la aclaración. Ya que lo que sucedió aquí en el texto fue algo ocasional, o sea, que Dios hizo en el inicio de la iglesia para promover el crecimiento. Ningún creyente hoy en día, pastor, venga a orar para que resuciten. No. Aunque se pueda, pero no es común, son cosas ocasionales. El mismo apóstol Pedro no vivía resucitando a la gente. Fue este caso específico, lo mismo con Jesús. Él solamente resucitó a Lázaro, no resucitó a mucha gente. Son casos extraordinarios, ¿cierto? Pero sí tenemos personas necesitadas en la iglesia de una visita pastoral rodeada de oración, ¿cierto? Una visita que conforte los corazones de los hermanos que están afligidos, que los oriente en decisiones que deben tomar. ¿Cierto que es así? Una visita, tenemos la necesidad de personas que sean visitadas, y una visita rodeada de oración por las necesidades que la familia te pueda contar, porque a veces uno las desconoce y cuando uno visita, uno se entera verdad. No sabía, hermano, y uno ora específicamente. O sea, miren la importancia de la oración, porque uno puede identificar necesidades que a veces no percibimos. Y yo quiero, a modo de aplicación, dar algunas recomendaciones sobre cómo nosotros podemos hacer visitas pastorales rodeadas de oración y cómo nosotros podemos recibir o atender o prepararnos para una visita pastoral. Y cuando me refiero de visita pastoral, no me estoy refiriendo simplemente al pastor. Entiéndase eso, ¿cierto? Me refiero a lo que vamos a explicar ahora. Lo puede hacer un pastor, lo puede hacer los ancianos y lo puede hacer cualquier miembro de esta comunidad que vaya con un propósito específico. Entonces, a modo de aplicación, quiero dar unas recomendaciones. No están aquí consejos para una visita pastoral y consejos de cómo un miembro puede prepararse para una visita. El primero, si a usted le gusta tomar nota,
es coordine la visita con anticipación. Eso de estar llegando a horas inesperadas, a veces usted puede ir con muy buenas intenciones, pero si llegó a una hora donde estaba la casa desordenada, a veces el hermano se siente muy incómodo y no te va a atender muy bien. Hay personas que les gusta prepararse. Entonces, por favor, haga la llamada, hermanito. ¿A quién menciona aquí, hermanito John? Esta semana te voy a hacer una visita. O, ¿puedo a tal hora? Yo lo he hecho varias veces con los hermanos. ¿Puedo subir a esta hora a tu casa? Necesito hablar contigo. O sea, coordine con anticipación. La segunda es, llegue a la casa visitada con palabras de agradecimiento y con un enfoque congregacional. Me explico. Usted debe recordar que cuando usted hace visitas pastorales, usted está representando al cuerpo de Cristo. Y usted debe llegar, o sea, usted va a representar a la iglesia. Cualquier cosa que usted diga o deje de decir, esa iglesia, eso. Tiene que llegar con un enfoque congregacional y de agradecimiento. Y usted, Señor, gracias por recibirnos. Y usted siempre trata de decir como cosas que las personas vean que no es usted. Es a nombre de la iglesia. Como bien sabe, nuestra iglesia y nuestros pastores están comprometidos con el crecimiento espiritual de cada miembro. Y estoy agradecido de que usted nos permita poder acercarnos y orar por sus necesidades. O sea, que sea a nombre de la iglesia, para que usted no sea el centro de atención. No. Entonces, primero, usted coordine con la visita con anticipación. Segundo, llegue a la casa visitada con palabras de agradecimiento y con un enfoque congregacional. Tercero, mantenga la conversación, la convivencia en control. Usted sabe que en esas visitas es natural hablar de diversos temas. Que Petro tiene este país ahora como no es, que la final de la Champions, ¿cierto? Que el clima, que las noticias, que el deporte, que la salud. Y eso es normal en una visita. Pero recuerden cuál es el propósito de la visita. Y uno tiene que saber manejar el control de la visita. Y para eso, el otro consejo que les doy es, recuerde tener transiciones marcadas. Es decir, hay personas que no saben cómo hacer la pausa para cambiar el tema. A eso me refiero con transiciones. Mirar, si estamos hablando de deporte, de política, no sé, usted no se va a poner ahí, bueno, en el nombre de Jesús, orar así a la loca. No, tiene que hacer una pausa. O si va a leer un texto bíblico, tiene que hacer una pausa y orientar lo que va a hacer. Eso es una transición. Vamos a comenzar un tiempo de oración y meditación bíblica. Ya hemos hablado de esto. O sea, que la persona sienta que va por una ruta. El otro es, en esa conversación, animar a la persona con un texto bíblico cuando le empieza a contar sus necesidades. El otro punto es hacer preguntas espirituales. Y eso es vital. En este último paso, o en este paso, usted debe preguntar cómo está tu vida de oración diaria. ¿Cómo ha estado tu lectura y meditación de la palabra últimamente? ¿O has podido perseverar en devocionales familiares regulares? O sea, preguntas específicas que apunten a lo que hay en el corazón de la persona y que usted puede ver cuál es la necesidad para poder cubrirla con oración. ¿Existe alguna manera en la que la iglesia pueda ayudarte en algo? Haga preguntas espirituales. Y otra recomendación para hacer visitas pastorales es termine con una breve oración y palabra de gratitud. No se vaya sin cerrar ese tiempo de oración. Y comprométase a orar en la semana por esa petición. Entonces piense, os recuerdo, primero, llegue a la casa visitada con anticipación, llegue a la casa visitada con palabras de agradecimiento y con un enfoque congregacional, mantenga la convivencia en control, recuerde tener transiciones marcadas, un breve ánimo bíblico, haga preguntas espirituales y termine con una oración y una palabra de gratitud. Pero volteemos ahora a la escena. ¿Cómo un miembro puede prepararse para una visita pastoral? Tenga presente esto.
Si uno de tus pastores, ancianos, hermanos, se ha tomado el tiempo de visitarte, es porque te ama con el amor de Cristo y desea obedecer a Dios en su llamado de cuidarte espiritualmente. No escatimemos esto. Un miembro puede desperdiciar una visita pastoral, por ejemplo, al ponerse una máscara para esconder todos sus problemas y preocupaciones en la visitación. Y por esa razón, tome en cuenta los siguientes consejos para aprovechar la visita de tu pastor o un hermano de la iglesia. Primero, no te obsesiones con la apariencia física de tu hogar o alimentos que quieres ofrecer. A veces uno se cierra porque mi casa no es tan bonita, ¿qué me van a decir? No te obsesiones con eso, por favor. Deja que las personas te visiten. Uno no está pensando si me puedo sentar en el piso. No, yo me puedo sentar en el piso también. Yo puedo aportar también si no hay para hacer un almuerzo. O sea, no se obsesione, por favor, con la apariencia física de tu hogar o de los alimentos que quieres ofrecer. Segundo, piensa en preguntas significativas para crecer en tu vida espiritual que deseas hacerle al pastor o al hermano para examinar tu caminar con Cristo. Aprovecha ese espacio para preguntas significativas. Tercero, prepárate para ser sincero ante Dios y tus pastores o líderes. ¿Hay algún área en la que estás luchando? ¿Hay algo de la iglesia que te ha estado incomodando? Este es el mejor momento para tener dicha conversación. Cuarto, no tengas reservas sobre pedir consejos o ayuda. Ábrete. ¿Cómo me puedes ayudar en esta situación? No seas cristianos a la secreta. ¿Con qué se nos aplica ahí? Esos cristianos que a veces nadie sabe que están luchando. No, ábrete, que puedas contar lo que te está pasando. Y piensa, cuando vayas a recibir una visita pastoral, piensa en algún área en la que puedes servir a tu pastor o a tu iglesia y menciónalo en ese momento. Amén. Repito, no te obsesiones con la apariencia física de tu hogar o alimento. Piensa en preguntas significativas para crecer en tu vida espiritual. Prepárate para ser sincero con Dios y tus pastores. No te reserves sobre pedir consejos o ayuda. Y piensa en algún área en la que deseas servir a tu pastor o a tu iglesia. O sea, teniendo en cuenta esto, yo quiero que oremos. Porque yo creo que la invitación del texto es, lo que decíamos ahorita, es a consolidarnos, es a crecer espiritualmente con esta visita rodeada de oración. Yo quiero animarles que esta semana usted se proponga visitar a 2 personas, un no creyente y un creyente. Y siga estas recomendaciones. Que usted, como le decía al principio, que usted sea un instrumento de Dios para la consolidación de la iglesia. Que así como el apóstol Pedro dejó su comodidad y empezó a visitar a los santos, estaba dispuesto, comprometido a atender las necesidades de esas personas. Y cuando llegó, mire, yo he hecho visitas en medio de una gran pelea de parejas. Nadie me pasó así. Aquí en Medellín, llegué y estaban discutiendo una pareja, no eran creyentes. Y cuando llegamos, eso se decían maldiciones y se ofendían, estaban muy heridos. Y usted no sabe lo que ayuda un consejo pastoral en esos momentos, un instrumento de paz, un pacificador. Usted no sabe lo que su consejo, su dirección puede hacer en la vida de esa persona. Usted no sabe si está luchando con la depresión, con la ansiedad, con la soledad,
Si está siendo tentado con inmoralidades sexuales y necesita ser exhortado o corregido, orientado de cómo usted no sabe. No escatime o no menosprecie lo que puede hacer una visita. Una cosa es hacer visita por teléfono. Se puede. Pero yo quiero animarles que esta semana hagamos visitas presenciales. Que saquemos el espacio y que esas visitas, con el propósito de consolidarnos, esté rodeada de oración y que usted ponga delante del Señor la carga de su hermano y que se comprometa, depende de la petición, a orar por esa petición diariamente y hacerle seguimiento. ¿Cómo vas? Ya el Señor respondió a la petición. Así que quiero que oremos por eso. Entonces puede colocar de pie por un momento.